De la linealidad a la multiperspectividad. La transformación perceptual de la sociedad burguesa a la sociedad burocrática del consumo controlado, durante el decenio de 1905 a 1915, fue tan fundamental como la del Renacimiento a la sociedad estamental a comienzos del siglo XVII o de la sociedad estamental a la sociedad burguesa en el último tercio del siglo XVIII. No hay continuidad de un periodo a otro, cada cual es un mundo diferente. La linealidad fue la característica principal de la percepción en la sociedad burguesa. La supremacía visual y la razón objetiva, apoyadas por la cultura tipográfica, aislaron ciertos fenómenos percibidos como causa y otros como efecto. La conexión lineal de causa a efecto impuso un orden positivo a la realidad intersubjetiva. La sociedad burguesa había heredado esta perspectiva lineal de la sociedad estamental. Sin embargo, la institucionalización de la mano de obra en la sociedad burguesa creó nuevos y diferentes problemas para que los resolviera la linealidad, como dinámica, función, estructura, organismo, revolución, etc. En lugar de una representación taxonómica en el espacio, la visualidad y la razón objetiva extendieron ahora las conexiones percibidas entre los fenómenos, desde el presente visible hasta el pasado y el futuro invisibles, como un desarrollo en el tiempo. Lo que no pudo ser así ordenado en la conciencia quedó entonces simbolizado como el inconsciente, la causa de la conciencia. La ideología burguesa planteó al tiempo y al espacio objetivos como el límite de la percepción y la personalidad individual como una autonomía. A pesar de todo, esta linealidad se descompuso en el capitalismo corporativo. A comienzos del siglo XX. Correlativas con la concentración y el control de las principales industrias por monopolios y carteles, tres relaciones alteradas caracterizaron la estructura de muchos niveles del capitalismo corporativo, a saber, las relaciones entre producción y consumo, entre la economía y el Estado, y entre la estructura económica y la ideología. El consumo se volvió entonces manipulable, y producción y consumo pudieron ser un tanto mejor coordinados, en armonía con la inevitable prosperidad y recesión del mercado. El gobierno desempeñó entonces un papel más importante, cooperando con el capital para promover un sector público de la economía como complemento del sector privado. Y la ideología, gracias a los medios de comunicación, desempeñó un papel mayor, facilitando el funcionamiento del capitalismo avanzado. Por causa de estos cambios estructurales, la mejor forma de caracterizar el capitalismo corporativo es como sociedad burocrática de consumo controlado. Dentro de esta nueva totalidad más estructurada, la linealidad se descompuso, incapaz ya de enfrentarse a todas estas fuerzas diversas e interactuantes. Hemos visto que algunos críticos filosóficos y estéticos en la sociedad burguesa ya habían señalado las limitaciones de la perspectiva lineal, con su hincapié en la supremacía visual y la razón objetiva. Blake, empleando la sinestesia de los 5 sentidos para liberar la imaginación, Nietzsche rechazando toda causalidad de dentro de la conciencia. Henry James experimentando con enfoques cambiantes de conciencia en sus últimas novelas, y Cézanne pintando a la vez objetos y distancias como manchas geométricas de color, estaban tratando todos ellos de señalar una realidad situada más allá de los límites de la linealidad. Además, a finales del siglo XIX otros también protestaron contra la rigidez de la perspectiva racional visual en Las Flores del Mal. 1857, Baudelaire había empleado la correspondencia de los 5 sentidos para liberar la imaginación de toda asociación ordinaria, con objeto de señalar una nueva realidad. Tal realidad, como quedó revelada en la poesía simbolista, desde Mallarmé hasta Yeats, podía ser una estética inmanente o un absoluto religioso trascendente, pero definitivamente no era visual ni racional. En filosofía, Henry Bergson, en El
Tiempo y el libre albedrío 1889 y en materia y memoria 1896, criticó la objetivación del tiempo por la ciencia. Distinguió intuición y duración ante el tiempo mecánico. La primera, según él, era la fuente de nuestra realidad. Por último, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, la rebelión contra la perspectiva visual racional, por vanguardistas como Henry Rousseau, Eric Satie, Alfred Jarry y Guillaume Apollinaire había dado por resultado el rechazo de la maduración en sus propias vidas y la aceptación de la yuxtaposición en sus obras. Esta yuxtaposición, en el sentido de colocar una cosa junto a otra sin conexión, se anticipó al modernismo del siglo XX. Sin embargo, la revolución perceptual de 1905 a 1915 transformó el campo burgués de la percepción. En buen número de disciplinas diferentes, no relacionadas, fue derrocada la linealidad visual racional. Lo que surgió en su lugar bien puede caracterizarse como multiperspectividad, es decir, la aceptación de diferentes relaciones perspectivas dentro de una sola disciplina. La multiperspectividad desembocó en un nuevo campo perceptual en el siglo XX para reflejar la estructura modificada de la sociedad burocrática de consumo controlado. Buen número de historiadores creen que entre el fin del siglo y el principio de la Primera Guerra Mundial, Europa sufrió una transformación fundamental. R. Shattuck mostró que los años de 1885 a 1918 fueron el origen de la vanguardia en Francia. H. S. Hughes consideró el periodo entre 1890 y 1930 como una época de reconstrucción en el pensamiento social. J. Romain señaló el periodo transcurrido entre 1890 y 1914 como el parteaguas de dos épocas. Y H. Lefebvre dijo, en torno de los años 1905 a 1910 todos los puntos de referencia se desplomaron unos tras otros bajo la influencia de diversas presiones. El sentido común y la razón perdieron su unidad y, finalmente, se desintegraron. 2. Yo afirmo que durante el decenio de 1905 a 1915, ciertos cambios y descubrimientos en la percepción condujeron al desplazamiento de la linealidad por la multiperspectividad. Este nuevo campo perceptual, constituido por una cultura electrónica sobreimpuesta a una cultura tipográfica, por la extrapolación del oído y la vista, así como por un nuevo orden epistémico de sistemas sincrónicos, está prevaleciendo sobre el antiguo campo burgués de la percepción, aunque a la mayoría de nosotros aún nos agrada contemplar el siglo XX desde los puntos de vista anteriores a este siglo. Con el desplazamiento de la linealidad por la multiperspectividad, el tiempo, el espacio y el individuo ya no son las coordenadas absolutas en la percepción. Por consiguiente, en este capítulo en lugar de seguir describiendo el siguiente desarrollo de la temporalidad, la espacialidad y la encarnación en el presente siglo, empezaré por analizar la revolución perceptual de 1905 a 1915, luego, tres de las perspectivas perceptuales claramente distintas en la sociedad burocrática del consumo controlado, a saber, la semiología del signo, la espacio-temporalidad del filme y la metacomunicación de la imagen. Estas nuevas dinámicas perceptuales están transformando la temporalidad, la espacialidad y la encarnación que heredamos de la sociedad burguesa. La revolución perceptual de 1905 a 1915. En el invierno de 1904 a 1905, Armand Husserl pronunció una serie de conferencias en Gotinga sobre la fenomenología de la conciencia interna del tiempo. 3. En estas conferencias, distinguió el tiempo fenomenológico del tiempo objetivo. El primero es el tiempo inmanente del flujo de la conciencia. Dentro de este flujo, la conciencia se caracteriza por una estructura intencional, con su protensión y su retención. La intencionalidad de la conciencia hace posible la conexión de los fenómenos percibidos en nuestra experiencia.
La importancia de las conferencias consistió en que Husserl hizo pasar el análisis de la temporalidad de la analogía mecanista a una descripción fenomenológica, hermenéutica, es decir, analizó la conciencia en sus propios términos en lugar de reducirla a alguna otra cosa. Luego, en 1907, Husserl dio conferencias sobre la idea de fenomenología, barruntando ya los temas principales de su filosofía. Aquel mismo año, Bergson publicó La evolución creadora, en la que criticó la conceptualización mecánica de la evolución desde el punto de vista del tiempo, como duración vivida. La evolución, dijo Bergson, no era un proceso mecánico sino un devenir creador, durante el cual el desarrollo, de instinto a inteligencia, alteraba el proceso mismo. La evolución, por tanto, podía caracterizarse como elan vital. En terminologías diferentes, tanto Husserl como Bergson inauguraron el interés del siglo XX por la filosofía de la conciencia del tiempo. En 1905, Einstein publicó un número de documentos de gran alcance en los Annales der Physik. En uno de ellos se valió de la hipótesis cuántica de Max Planck para explicar los efectos fotoeléctricos de los metales bajo la influencia de la luz. Según Einstein, la luz, en vez de ser radiación, se componía de cuanta o fotones de energía que viajaban por el espacio. En otro escrito, intitulado De la electrodinámica de los cuerpos en movimiento, presentó la que después llegaría a ser conocida como teoría espacial de la relatividad. La teoría sostuvo que los hechos astrofísicos que parecían simultáneos a un observador en un estado particular de movimiento, parecerían ocurrir en distintos tiempos a otros observadores en otros estados de movimiento. La teoría espacial de la relatividad reveló el carácter limitante de la velocidad de la luz, además de desafiar nuestros conceptos comúnmente sostenidos sobre el espacio y el tiempo. En 1908, el matemático Hermann Minkowski, que había sido maestro de Einstein, afirmó, en adelante el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo, están condenados a desaparecer hasta ser simples sombras y solo una especie de unión de ambos conservará una realidad independiente. 4. En lugar de un espacio y un tiempo objetivos. Minkowski elaboró las matemáticas de un continuo cuatridimensional espacio-tiempo. En 1911, se celebró en Bruselas el primer Congreso de Solvay, de físicos, y a él asistieron los más importantes teóricos de la época. Se convocó al Congreso para considerar la repercusión revolucionaria de la teoría de Einstein, y su tema fue la teoría de la radiación y el quantum de energía. En ese mismo año, Rutherford propuso un nuevo modelo para la estructura del átomo. Según él, el átomo tenía una carga positiva, un núcleo masivo, con electrones con carga negativa circulando en torno de él. En realidad, el átomo era un campo electromagnético. Luego, en 1913, Niels Bohr, con ayuda de la teoría cuántica, explicó la estabilidad del átomo nuclear, así como su emisión de luz. En 1916 Einstein publicó su teoría general de la relatividad, que extendió el concepto de relatividad del campo electromagnético al campo gravitacional. Dentro del campo gravitacional, masa y energía son equivalentes, y esta equivalencia presupone que el continuo espacio-tiempo cuatridimensional es una curvatura. Este continuo, lejos de ser rígido y homogéneo, tiene propiedades geométricas que varían de un punto a otro y que son afectadas por procesos físicos locales. El espacio-tiempo deja de ser una etapa, para la dinámica de la naturaleza, se convierte en parte integral del proceso dinámico. 5. Dentro del periodo de 1905 a 1916, el universo mecanicista planteado por la física newtoniana fue desplazado por las teorías einsteinianas de la relatividad. Fue una revolución en la percepción de los hechos físicos. En palabras de Werner Heisenberg,
Dos consecuencias importantes se sucedieron de tal revolución. La primera fue que hasta conceptos tan fundamentales como el espacio y el tiempo podrían cambiarse, y en realidad deben cambiar de acuerdo con la nueva experiencia. Segunda, la idea de la realidad de la materia hubo de ser al menos modificada en conexión con la nueva experiencia. Punto 6. En este periodo, los basamentos de las matemáticas también pasaron por una crisis fundamental, de la cual surgieron tres nuevos e importantes enfoques. El primero fue el logicismo de Russell y de Whitehead, ejemplificado en sus Principia Mathematicae, 1910 a 1913, en que arguían que todos los conceptos matemáticos son reductibles a la idea de propiedad abstracta y que la matemática se deriva de principios lógicos básicos concernientes a estas propiedades. El segundo fue el formalismo de David Hilbert, quien sostuvo que las matemáticas consisten simplemente en la manipulación de configuraciones finitas de símbolos de acuerdo con reglas prescritas. La obra de Hilbert sobre ecuaciones integrales en 1909 condujo a la investigación hecha durante este siglo en materia de análisis funcional. Y el tercero fue el intuicionismo de L. E. J. Brouwer, quien, en sus obras básicas, de 1909 a 1913, enfocó las matemáticas como una actividad intelectual autosostenida que trata de construcciones mentales gobernadas por leyes evidentes. Brouwer también hizo contribuciones fundamentales al moderno estudio de la topología. 7. También la pintura pasó por una transformación en este periodo, aunque ningún artista parecía demasiado bien enterado de los avances contemporáneos de la física y las matemáticas. En 1906 a 1907, Picasso pintó Les Demoiselles d'Avignon, obra que finalmente rompió los confines de la perspectiva visual de un solo ojo. La pintura no tenía profundidad visual, era, en cambio, un collage de formas angulares y manchas de color. Tampoco tenía coherencia interna, pues las figuras aparecían en diferentes estilos. Bajo su influencia, Braque pintó su Granel Nu en 1908. Luego, en íntima colaboración, ambos produjeron buen número de obras que los críticos después llamarían cubistas. El cubismo afectó inmediatamente las obras de otros pintores como Glazes, Metzinger, Leger, La Fauconnier y Delaunay, cuyas exposiciones de 1910 a 1912 atrajeron gran atención, haciéndolo un movimiento de gran influencia. El cubismo constituyó en la historia de la pintura una revolución tan importante como lo había sido la introducción de la perspectiva visual en el Renacimiento. 8. Destruyó el fundamento mismo de la representación tridimensional en una tela bidimensional. En lugar de la ventana de Durero, que daba al mundo, la pintura se convirtió en una conceptualización artística del mundo. El cambio fue de representación a presentación. Como lo indicó Metzinger en 1910, el cubismo estaba dotado con una perspectiva libre y móvil. 9. Podía presentar la realidad desde distintos ángulos perspectivos. Con ello el objeto en la pintura quedó liberado de las restricciones de la linealidad. De hecho, el propio espacio pictórico se convirtió en elemento en la conceptualización cubista. Tanto objeto como espacio se fundían como un collage de formas y planos. El cubismo no era una representación realista desde una sola perspectiva, sino una conceptualización multiperspectiva de la realidad. Al destruir la perspectiva visual, el cubismo se volvió una fuerza liberadora, que estimuló y aceleró otros avances del arte moderno. Después de 1910 el futurismo italiano, el expresionismo del Blau-Iraiter, el arte abstracto de Malevich y Mondrian, el arte fantástico de Chagall, Klee y Miró. Cada quien de manera diferente trascendió la representación de la perspectiva visual. 10. Todos ellos debieron algo a la labor adelantada del cubismo.
La única gran excepción fue Kandinsky, quien en forma independiente, en De lo espiritual en el arte, escrito en 1910, y Del problema de la forma, escrito en 1911, pidió la subordinación de la forma a la necesidad interna del contenido artístico. Como la forma solo es una expresión del contenido, y el contenido difiere de un artista a otro, puede haber muchas formas diferentes. 11. En la arquitectura, según Siegfried Giedion, una nueva concepción espacial surgió a comienzos de este siglo con la revolución óptica que suprimió el punto de vista único de la perspectiva. Esto tuvo consecuencias fundamentales para el concepto humano de la arquitectura y del escenario urbano. Punto 12. Antes, la arquitectura había elaborado el contorno espacial de edificios y el vaciado del espacio interior. Ahora, en cambio, introdujo una interpenetración hasta entonces desconocida de espacios interno y externo y de diferentes niveles. Cerca de 1910, Peter Behrens en Alemania, con su empleo del cristal y el acero en la arquitectura industrial, y Auguste Perret en Francia con su obra sobre concreto reforzado, estaban enseñando a toda una nueva generación de arquitectos a enfrentarse a la nueva arquitectónica hecha posible por los nuevos materiales. En este año Adolf Loos en Viena diseñó la modernista Casa Steiner y se celebró en Berlín una exposición importante de las obras de F. L. Wright. En 1911 Gropius construyó las obras Fagus, primera fábrica moderna con muros de cristal y acero, subrayando la superficie plana. Y en 1915 Le Corbusier diseñó un esqueleto de ferroconcreto para una casa, lo que reveló una nueva relación entre el espacio estructural y el material. En composición musical, Arnold Schoenberg en el solo año de 1909 escribió 3 piezas para piano, 5 piezas orquestales, además de un ciclo de canciones, Das Buch der Angenden Garten, y una opereta monodramática en un acto, Erwartung. Estas fueron obras revolucionarias que rompieron con el antiguo sistema de tonalidad, en que todo estaba ordenado en relación con una tríada perfecta fundamental. En cambio, la disonancia liberada de la tonalidad alcanzó toda su gama de expresión. En el breve periodo que va de 1909 a 1913, Schoenberg y sus discípulos Alban Berg y Anton Webern produjeron un nuevo sistema descentralizado en que la cadencia o resolución se lograba parcialmente por tono, color, ritmo, textura y fraseo, y parcialmente por la nueva importancia dada a la saturación cromática. Punto 13. Como lo había escrito en una nota de programa, en 1910, Schoenberg, al romper con las limitaciones de la armonía tonal, tenía conciencia de obedecer a una compulsión interna. 14. La forma de la música atonal era, para él, la expresión de esa necesidad interna que determinó para Kandinsky la forma de la pintura abstracta, no perspectiva. De hecho, Kandinsky en De lo espiritual en el arte citó a Schoenberg en apoyo de su propia posición. Mientras tanto, en París, Igor Stravinsky, en colaboración con los ballets Razzies de Diaghilev, escribió y dirigió El pájaro de fuego, en 1910, y La consagración de la primavera en 1913. Esta última, con sus extraños ritmos africanos, produjo furor entre el público. Por la misma época, se transformó la estructura de la novela. En sus últimas novelas, especialmente en El vaso dorado 1904, Henry James se preocupó por, cierto modo indirecto y oblicuo, de presentar la acción. 15. En lugar de un marco espacio-temporal indiscutido, la historia era enfocada por la sensibilidad del narrador es. Sin embargo, en 1909, Gertrude Stein fue más allá, con la publicación de sus 3 vidas. En Melanchthon, la segunda de las 3 vidas, empleó una serie de palabras, frases y párrafos repetidos, para recrear el ritmo monótono de la vida de la protagonista.
El hincapié era en lo actual, insistente y recurrente, y no en un desarrollo en el tiempo. 16. Al año siguiente, 1910, Raymond Roussel publicó sus Impressions d'Afrique. En este libro los hechos estaban desarraigados de todo tiempo y espacio específicos, siendo una serie de ensoñaciones imaginativas y juguetonas. Tampoco se les enfocaba desde una perspectiva específica, sino que, antes bien, eran presentados de una manera impersonal, visual, es decir, como por una cámara. 17. Las Impressions d'Afrique fueron como un barrunto del Nouveau Roman de Alain Robbe-Grillet. Y en 1915, Dorothy Richardson publicó la primera entrega de su extensa novela de monólogo interior, Pilgrimage, en que todo era presentado a través de la conciencia de la heroína. 18. Era un mundo solipsista. Marcel Proust, a la muerte de su madre en 1905, pasó por un periodo de profunda perturbación en su vida. Tras muchas falsas partidas, por fin concibió, en 1909, el tema principal y la estructura general de En busca del tiempo perdido. 19. Dedicó el resto de su vida a completar la obra. Por el camino de Swann, el primer volumen, se publicó en 1913, pero El tiempo recuperado, el séptimo y último volumen, no apareció hasta el año 1927, 5 años después de su muerte. Proust no solo se retiró de la sociedad en la vida real, sino que, dentro de la novela misma, el mundo de la ficción no poseía objetividad. En la novela todo era una reelaboración de su recuerdo. En busca del tiempo perdido, como lo indicó Proust en una entrevista en 1913, era un estudio de psicología en el tiempo. 20. La propia sensibilidad de Proust aportó todos los elementos de la novela. Fueron la materia prima de su memoria involuntaria. Sin embargo, Proust, el autor en retrospectiva, había aportado un reconocimiento estético de ellos, de modo que la memoria involuntaria en la vida se convertía en el tiempo recuperado, en el arte. En busca del tiempo perdido fue, al mismo tiempo, el medio y el resultado de alcanzar una conciencia reflexiva dentro de la profundidad del tiempo subjetivo. 21. James Joyce salió de Dublín en octubre de 1904 con su amante Nora Barnacle para llevar una vida de exilio en el continente europeo. En 1914, con suficiente distancia en tiempo y espacio, empezó a escribir Ulises, un relato de Dublín el 16 de junio de 1904, aquel día crucial, creyó él erróneamente, en que había conocido a Nora. Durante los 7 años siguientes Joyce trabajó en la novela, partes de la cual se publicaron por series en 1918 a 1920, pero que no terminó hasta 1922. Ulises. Era una obra compleja, sumamente estructurada, que puso fin a la tradicional novela burguesa de narración cronológica. Ostensiblemente, era la historia de Stephen, Bloom y Mali en un solo día, presentada por medio de monólogos interiores. Pero la novela fue puesta bajo la égida del mito de Ulises, de la búsqueda eterna, implicando así un ciclo biconiano de repetición. Está dividida en 18 escenas, cada una de las cuales corresponde a una distinta hora del día, a una distinta musa del arte, a un símbolo diferente, a un episodio diferente de la Odisea, y escrita cada una en un estilo literario distinto. Además, algunas escenas también corresponden a diferentes colores, así como a distintos órganos corporales. Joyce vertió en la obra todas las metáforas, alusiones, referencias y juegos de palabras de que fue capaz. El resultado fue lo que Hugh Canner llamó una novela de la discontinuidad, que se despliega en el espacio tecnológico del libro tipográfico, en lugar de ser una narración continua en el tiempo. 22. Al romper con la convención del espacio y el tiempo objetivos y la perspectiva narrativa estable, Joyce creó una obra al mismo tiempo prismática y microcósmica.
El peculiar retrato joyceano de un solo día en Dublín refractó el drama universal humano de la búsqueda. En el campo de la historiografía, Oswald Spengler, en 1911, concibió la idea de su obra La decadencia de Occidente. Al estallar la Primera Guerra Mundial, Spengler había completado su primera redacción, que después revisó y dejó lista para su publicación en el año 1917, 23. La excéntrica y desordenada obra de interpretación de Spengler no es muy apreciada por los historiadores académicos. Sin embargo, su visión de la morfología de la cultura fue un rompimiento definitivo con la linealidad de la narrativa cronológica. Según él, cada cultura fue un todo orgánico autóctono, imbuido por su propio destino y que pasó por un ciclo vital de nacimiento, desarrollo, madurez y decadencia. De hecho, las artes, las ciencias y las matemáticas, así como la organización política, económica y social de cada cultura se encontraban exclusiva e integralmente interrelacionadas, diferentes de las de otras culturas. La historia de Spengler presuponía una discontinuidad espacio-temporal. Esta presuposición le marcó como hombre de la generación de 1905 a 1915. En resumen, y recordando desde el punto de vista del decenio de 1920, la hipersensible Virginia Woolf dijo: en diciembre de 1910, o por esas fechas, cambió el carácter humano, el cambio no fue súbito y definido. Sin embargo, hubo un cambio, y como no nos queda otro remedio que ser arbitrarios, fijémoslo en el año de 1910. Y cuando cambian las relaciones humanas hay al mismo tiempo un cambio de religión, conducta, política y literatura. 24. Es notable la conjunción de todos estos nuevos enfoques en la filosofía de la conciencia del tiempo, la física, las matemáticas, la pintura, la arquitectura, la música, la novela y la historiografía en esta década de 1905 a 1915. Hemos de analizar más adelante las conferencias de F. de Saussure sobre lingüística, de 1906 a 1911, y las películas de W. Griffith, de 1908 a 1914. Hubo factores internos en cada disciplina o arte que explicaran su transformación, independientemente de si se habían influido unas a otras. Pero lo importante es que todas ellas rechazaron la perspectiva lineal de la visualidad y la razón arquimédica en aquel decenio crucial de 1905 a 1915. Desde luego, aún en la actualidad algunas personas siguen trabajando con las viejas presuposiciones. Pero el nuevo enfoque multiperspectivo expresa una sensibilidad enteramente distinta, pues el espacio y el tiempo ya no pueden, en el siglo XX, ser el marco objetivo e indudable de la percepción, sino que se han convertido, a su vez, en aspectos de un sistema funcional y cambian junto con él. En lugar de un orden de desarrollo dentro del espacio-tiempo objetivo, la percepción del siglo XX plantea un sistema sincrónico sin continuidad temporal. Signo, estructura y semiología. Con el desplome del desarrollo objetivo en el tiempo, el lenguaje fue estudiado como sistema sincrónico y no como formación histórica. De 1906 a 1911, Saussure pronunció sus conferencias sobre lingüística general en la Universidad de Ginebra. Los conceptos clave que propuso en estas conferencias prepararon el escenario a los estudios del siglo XX en materia de lingüística, estructuralismo y semiología. Después, estas conferencias fueron reconstruidas a partir de notas de estudiantes y publicadas como curso de lingüística general en el año 1915, 25. Saussure propuso una nueva ciencia de la lingüística, distinta de la filología comparativa del siglo XIX. Criticó la filología comparativa por ser insuficientemente sistemática y científica.
En cambio, Saussure consideró la lingüística como ciencia sistemática, con objetivos y procedimientos claramente definidos. El objeto del estudio lingüístico sería distinto de los objetos de otros estudios científicos. En todas las demás ciencias, afirmó Saussure, los objetos se daban de antemano y luego eran estudiados desde diversos puntos de vista. En cambio, en la lingüística, el objeto no era anterior a la ciencia. En realidad, la lingüística creaba sus propios objetos. Por ello era una ciencia totalmente autocontenida. El objeto del estudio lingüístico es el lenguaje, langue, en oposición al habla, peroul. El lenguaje era social y necesario, con un conjunto de reglas obligatorias que capacitaban a las personas de una sociedad a comunicarse. El habla, en cambio, era multifacética y heterogénea, variando de una persona a otra. Pero el lenguaje como fundamento del habla era un sistema homogéneo, un todo autocontenido, reductible al estudio científico. La unidad del estudio científico, según Saussure, es el signo, y el lenguaje es un sistema de signos. Cada signo es una combinación arbitraria de una imagen sonora y un concepto. La imagen sonora es el significante, mientras que el concepto es el significado. Un significante o imagen sonora es fonéticamente distinto de otras imágenes sonoras, y el significado o concepto es lo que es por su diferencia de otros conceptos. El lenguaje solo tiene diferencias sin términos positivos. Punto 26. La relación entre cada significante y cada significado, que constituye un signo, no es natural ni conscientemente derivada. En este sentido, insistió Saussure en que el signo lingüístico es arbitrario. El signo resultante de la combinación arbitraria de significante y significado no tiene valor en sí mismo, sino tan solo en relación con todos los demás signos de un sistema de lenguaje. El lenguaje es un sistema de términos interdependientes en que el valor de cada término solo resulta de la presencia simultánea de los demás. 27. De hecho, las relaciones entre estos términos se asemejan al álgebra. La intervención del tiempo crea una dificultad peculiar para la lingüística. El lenguaje, arguyó Saussure, es un sistema complejo, que posee una inercia colectiva y que, sin embargo, necesariamente cambia con el tiempo. Es imposible estudiar simultáneamente la relación sistemática de los signos, así como sus cambios a través del tiempo. Por tanto, la lingüística debe dividirse en estudios sincrónicos y diacrónicos. La sincronía enfoca los términos en cualquier estado del lenguaje como un todo sistemático. Ya que cada sistema es estrictamente atemporal, la sincronía no puede tratar de ningún problema de cambio. Por el contrario, la diacronía enfoca el problema de cambio como hecho específico, así, a su vez, no puede ser sistemática. A la primera corresponde el estudio de la gramática general, a la segunda, la transformación fonética. La semiología, como fue definida por Saussure, estudia la vida de los signos en la sociedad. 28. Siendo el lenguaje un sistema de signos, es un sistema semiológico. El sistema semiológico difiere de otras instituciones sociales al utilizar signos para su expresión. Los signos se caracterizan por el hecho de que su relación siempre elude la voluntad individual o social. Hay muchos sistemas de signos aparte del lenguaje, como la escritura, el lenguaje de signos para quienes padecen del habla y el oído, los ritos simbólicos, las fórmulas de cortesía, las señales militares, etc. Pero el lenguaje es el más universal de todos estos sistemas. En este sentido, la lingüística puede llegar a ser la pauta maestra para todas las ramas de la semiología, aunque el lenguaje solo sea un sistema semiológico particular. Punto 29. Saussure
Saussure supuso unas oposiciones binarias entre sincronía y diacronía, entre Lange y Péroul, entre significante y significado. La oposición sincronía-diacronía intersecaba el orden epistémico del desarrollo en el tiempo. En cambio, la lingüística estudiaba las relaciones espaciales de los signos, y el hecho diacrónico quedaba subordinado al sistema sincrónico. 30. La oposición Lange/Péroul sistematizó el lenguaje a un nivel distinto del de la comunicación intersubjetiva, pues la lingüística no se interesaba en el habla. Y la oposición significante/significado reveló que el significante era un orden reductible al análisis sistemático, a expensas del significado. El concepto saussureano de sistema se ocupaba solo de sincronía, Lange y significante. Planteaba una relación diferencial funcional, por debajo o más allá de la relación de la realidad intersubjetiva e intencional. Aunque el propio Saussure nunca se valió del término estructura, su concepto de un sistema fue la base del estructuralismo del siglo XX. Como dijo Roman Jakobsen en 1929. La idea principal de la ciencia actual en sus más variadas manifestaciones es el estructuralismo. Cualquier juego de fenómenos examinado por la ciencia contemporánea no es tratado como aglomeración mecánica, sino como un todo estructural, y la tarea básica es revelar las leyes internas de este sistema. Lo que parece ser el foco, ya no es el estímulo exterior, sino las premisas internas del desarrollo. Ahora, el concepto mecánico de los procesos cede ante la pregunta de su función. 31. El estructuralismo de Claude Lévi-Strauss utiliza el concepto saussureano de la doble articulación del signo para estudiar el parentesco, el mito, el ritual, el arte, la religión, etc. Estas son relaciones simbólicas de intercambio basadas en términos concretos que podemos analizar como sistemas semiológicos. Por ejemplo, el mito, según Lévi-Strauss, se vale de términos tan concretos como crudo y cocido, fresco y descompuesto, húmedo y quemado, para expresar la abstracta oposición binaria naturaleza/cultura. El análisis estructural del mito considera estas categorías, no como el significado, sino como significantes. La delineación de las relaciones paradigmático/sintagmáticas de estos significantes revela un sistema subyacente o estructura de correlaciones. Las relaciones paradigmáticas son sincrónicas, mientras que las relaciones sintagmáticas son diacrónicas. Entre las varias definiciones dadas por Lévi-Strauss, la más sencilla y más directa es que las estructuras son modelos cuyas propiedades formales pueden ser comparadas independientemente de sus elementos. 32. Este método de análisis consiste en los pasos siguientes. Definir el fenómeno en estudio como relación entre dos términos o más, reales o supuestos. Construir un cuadro de posibles permutaciones entre estos términos. Tomar este cuadro como objeto general de análisis que solo a este nivel puede revelar las conexiones necesarias. 33. Lévi-Strauss, siguiendo a Jakobsen, criticó la oposición fundamental establecida por Saussure entre sincronía y diacronía. Al nivel del análisis estructural, afirmó, ya no puede aplicarse esta oposición. Por ejemplo, el conjunto de relaciones que constituyen un mito puede aparecer en distintas combinaciones en diversos lugares y tiempos. No obstante, la estructura de tal mito persiste a través de variaciones espaciotemporales y no puede decirse que sea estrictamente sincrónica o diacrónica. Trasciende esta oposición binaria. 34. Por ello, la estructura es constante y universal, según Lévi-Strauss. Es la pauta mental la que gobierna el contenido manifiesto del intercambio simbólico.
Al principio del totemismo, Levi Strauss citó a Augusto Comte, diciendo que las leyes de la lógica que a la postre gobiernan el mundo de la mente son esencialmente invariables, comunes a todos los periodos y lugares, así como a todos los sujetos. 35. Por tanto, la estructura es inconsciente, y el análisis estructural no tiene nada que hacer con el mundo intersubjetivo del significado humano. No plantea preguntas de por qué y cómo, que caen en los dominios de la etnografía y la historia. Resumiendo sus varias obras, dijo en Lo crudo y lo cocido, partiendo de la experiencia etnográfica, sigue tratándose de hacer un inventario de los recintos mentales, de reducir datos en apariencia arbitrarios a un orden, de alcanzar un nivel donde se manifieste una necesidad, inmanente a las ilusiones de la libertad. Punto 36. Por debajo del determinismo de su análisis estructural, notamos una melancolía. Levi Strauss creía que la teoría de los juegos y el comportamiento económico de von Neumann y Morgenstern, cibernética de Wiener y la teoría matemática de la comunicación de Shannon y Weber habían ofrecido una base matemática para el ideal saussureano de semiología. El estructuralismo puede aplicar estos sistemas de comunicación a la sociedad. 37. Por ejemplo, el lenguaje es el intercambio de mensajes, el parentesco es el intercambio de parejas, y la economía es el intercambio de bienes y servicios. El análisis estructural puede descubrir los sistemas formales que gobiernan los intercambios que ocurren en el lenguaje, el parentesco y la economía y establecer relaciones de homología y transformación entre ellos. 38. Todo es distinto cuando el sistema consiste en clases de relaciones, las unidades últimas del sistema ya no son clases de miembros aislados, sino relaciones clasificadas. Punto 39. Si para Levi Strauss la estructura es inconsciente, entonces para Jack Lacan el inconsciente está estructurado como lenguaje. Según Lacan, el sujeto nunca es un todo unificador. El ser es radicalmente excéntrico a sí mismo, caracterizado por una laguna fundamental en el centro. En lugar de cogito ergo sum, para Lacan, no soy, allí donde soy el juguete de mi pensamiento, pienso en lo que soy, allí donde no pienso pensar. Punto 40. El ser y la conciencia siempre se encuentran en pugna. Freud había introducido el concepto del inconsciente para explicar esta tendencia elusiva y excéntrica de ser. Pero, insiste Lacan, el inconsciente no tiene nada que ver con el instinto o el conocimiento primitivo o la preparación del pensamiento en secreto. Es un pensar con palabras, con pensamientos que escapan de nuestra vigilancia. Punto 41. Lacan cambia así el locus del inconsciente, de dentro del yo a más allá de él. El lenguaje desenvuelve la conexión entre el yo y el inconsciente, ya que se le puede usar para decir algo totalmente distinto de lo que dice. 42. Para Lacan, la estructura del lenguaje reside en la oposición binaria saussureana de significante/significado. Sin embargo, critica el concepto saussureano de la unidad de significante y significado en el signo. En cambio, dentro del signo, el significante domina al significado. Hay una cadena de significantes en que cada significante es lo que es solo en relaciones diferenciales con los otros significantes de la cadena. Por tanto, el signo nunca es constante. Solo las correlaciones entre significante y significado aportan la norma para toda investigación del sentido, porque el significante, por su naturaleza, anticipa siempre el sentido desplegando ante él mismo su dimensión. Punto 43, siguiendo al clásico estudio de Jacobsen. 44. Lacan delinea dos movimientos axiales del significante dentro de la cadena, uno de ellos metafórico, en términos de similitud, el otro metonímico, en términos de contigüidad.
O, dicho en el lenguaje de Freud, la condensación es el habla en que un significante similar es sustituido por otro, y el desplazamiento es cuando un significante contiguo es sustituido por el próximo. Por tanto, en lugar de la constancia del signo, hay un deslizamiento incesante del significado bajo el significante. 45. El sujeto, en el discurso, utiliza la cadena de significantes, mientras el significado se desliza debajo. En esta relación con su cadena de significantes, se constituye el yo, moi. Sin embargo, el sujeto tiene que surgir del dato de los significantes que lo recubren en un otro que es su lugar trascendental, por lo cual se constituye en una existencia donde es posible, el deseo. Punto 46. El sujeto al desear el otro simbólico trasciende su yo y la cadena de significantes. Este otro es el cuarto punto en las relaciones cuatrilaterales consistentes en adición de sujeto, significantes y yo. El deseo es el movimiento axial del sujeto hacia el otro simbólico. A su vez, la condición del sujeto depende de lo que se está desenvolviendo en el otro, lo que se está desenvolviendo ahí está articulado como un discurso, cuya sintaxis trató Freud de definir primero para aquellos fragmentos de él que nos llegan en ciertos momentos privilegiados, sueños, lapsus de la lengua o de la pluma, chispazos de ingenio. 47. En este sentido, el inconsciente es el discurso del otro. Punto 48. Roland Barthes, en sus Elementos de Semiología 1964, criticó la idea de Saussure de que la lingüística era parte de una ciencia más general de los signos, con la implicación de que los signos no lingüísticos pudiesen constituir en sí mismos sistemas semiológicos. En cambio, creyó Barthes, es difícil concebir un sistema de imágenes y objetos cuyos significados puedan existir independientemente del lenguaje. Percibir lo que una sustancia significa es volver inevitablemente a la individuación de un lenguaje, no hay un sentido que no sea totalmente designado, y el mundo de los significados no es otro que el del lenguaje. Punto 49. No existe ningún sistema semiológico no lingüístico. Por tanto, Barthes invertiría el orden saussureano de clasificación, diciendo que la semiología es parte de la lingüística y que el análisis de cualquier sistema semiológico debe exponer sus componentes lingüísticos. De este modo, el análisis semiológico de ropas, alimentos, muebles y arquitectura como sistemas de comunicación debe tratar de los ejes metafóricos y metoquímicos de aquellos lenguajes que sistematizan las ropas, el alimento, los muebles y la arquitectura. 50. Por ejemplo, en Sistema de la Mode, análisis semiológico de la moda, Barthes no estudió la moda per se, sino el lenguaje de la moda. Además de un sistema de comunicación puede haber, según Barthes, sistemas escalonados de significación, cuando un sistema está imbricado con otro. Cada sistema comprende significantes y significados que se unen para formar sus signos. Pero en la connotación, los signos de un sistema se convierten en los significados del siguiente sistema escalonado, de modo que los significados del sistema connotativo se vuelven ideológicamente difusos y globales. Por otra parte, en el metalenguaje, los signos de un sistema operan como significados del siguiente, como, por ejemplo, en el lenguaje científico. 51. En El mito hoy, 1957, Barthes caracterizó el sistema de comunicación en la sociedad burguesa como un sistema escalonado de connotación, aunque por entonces lo llamó metalenguaje. El mito, un tipo de habla, es un sistema semiológico de segundo orden. Lo que es un signo en el primer sistema se convierte en simple significante en el segundo. Punto 52. Así, el sentido que hay en el signo de un sistema se convierte en forma de comunicación mítica en el siguiente. Por ejemplo, según Barthes, un joven negro africano en uniforme francés, saludando,
es un significante por el mito de que Francia es un gran imperio. No importa que podamos penetrar en esto, porque el objetivo del mito es causar una impresión inmediata. El mito, en efecto, es un lenguaje robado, que emplea los signos de otros lenguajes para sus propios fines. La sociedad burguesa es el campo privilegiado para las significaciones míticas. Punto 53. La ideología burguesa, al difundirse anónimamente por todo, transforma la historia en naturaleza universal, ocultándose así bajo su comunicación del mito. El análisis estructural del significante es claramente una metodología del siglo XX que ha surgido de la revolución perceptual de 1905 a 1915. Con el desplome del marco espacio-temporal objetivo, el signo quedó expuesto como nuevo foco para el conocimiento analítico, desplazando al hecho positivo. La estructura, como sistema temporal, autocontenido e inmanente, se convirtió en la red del signo, desplazando al hecho en el tiempo. El análisis estructural es un nuevo positivismo, que no se interesa por la causalidad ni por la dinámica, y que no se refiere a un sujeto actuante, parlante, ni al mundo de la intersubjetividad o de las cosas. 54. Este es el precio que se paga por el sistema lógico y abstracto de los signos. Pero ¿no se le puede atacar también como reflexión solipsista de la mentalidad científica? Levi Strauss reconoció esto cuando dijo que su libro de mitos es, en sí mismo, una especie de mito. Punto 55. No obstante, la aplicación del método estructuralista a ciertos temas antes no lingüísticos puede ser fructífera, como por ejemplo en el estudio hecho por Levi Strauss del intercambio social de los significantes, la extensión hecha por Lacan del lenguaje modelo al inconsciente freudiano y las ideas de Barthes sobre el sistema semiológico de segundo orden. Michel Foucault ha insistido repetidas veces en que él no es estructuralista, pero cabe mencionar aquí sus obras porque son una crítica explícita del estructuralismo. En oposición a la estructura sincrónica del signo, Foucault estudia la economía interna del discurso, a saber, sus epistemas, es decir, lo subyacente a priori en las formaciones discursivas. Aunque tan inconscientes como las estructuras, los epistemas no son universales sino históricos y cambian de un periodo a otro. En su conferencia y recepción en el Collège de France en 1970, Foucault indicó que cada sociedad tiene ciertos procedimientos para controlar, seleccionar, organizar y redistribuir las producciones del discurso. Estos procedimientos son el tema de Foucault, pues su propósito básico es devolver al discurso su carácter de acontecimiento, suprimir la soberanía del significante. Punto 56. Foucault rechaza el análisis estructural de la langue en favor del estudio histórico de los acontecimientos discursivos. Sin embargo, estos acontecimientos se encuentran en series discontinuas. Su historia del discurso es exactamente lo opuesto de la antropología estructural de Levi Strauss. La espacio-temporalidad del filme. Mientras la semiología ha estado analizando el sistema de signos lingüísticos, la cinematografía ha creado una realidad nueva y diferente a partir de la imagen visual y el sonido. 57. Esta realidad es una estructura perceptual de 3 niveles, consistente en los ingredientes básicos de imagen y sonido, la perspectiva inmanente de la cámara y la edición, y la espacio-temporalidad peculiar del filme. La nueva espacio-temporalidad creada por la cinematografía es un sustituto del espacio-tiempo vivido del público. Sentado pasivamente en una sala oscura, el público es transportado al espacio-tiempo iluminado de la pantalla. Este no es un espacio-tiempo vivido, y sin embargo, es inherentemente más involucrador que el experimentado al contemplar una pintura enmarcada o leer una novela. La acción de la pantalla arrastra inexorablemente al público con su propio ritmo.
La espacio-temporalidad de un filme transporta al público más allá de sí mismo. Es, de este modo, un sustituto vicario del espacio-tiempo vivido y encarnado del mundo cotidiano. Primero, solo la imagen, luego, el sonido y el color, con el tiempo, el cinemascope y el sonido estereofónico, se proyecta en la pantalla una realidad visual auditiva extendida y extrapolada que carece del olfato, el tacto y el gusto de la realidad cotidiana. Y sin embargo, precisamente por su intensidad visual auditiva, la realidad fílmica puede ser más arrebatadora que la realidad de todos los días. Las tomas de cámara y cortes de edición constituyen la perspectiva inmanente de un filme. Cada escena de un filme es resultado de una calculada toma de cámara, de frente o en ángulo, de una puesta en escena o close-up, estacionaria, tracking o pan, iluminada u oscura, enfocada o difusa. Además, el corte y la edición de estas escenas, ya sea en secuencia o en yuxtaposición, sea simple edición o montaje, ofrecen innumerables posibilidades. En conjunto, cámara y edición constituyen la multiperspectividad de un filme, mucho más dinámica que la perspectiva visual de una pintura o el narrador de una novela. La cámara y la edición definen la espacio-temporalidad única de cada filme. Imagen y sonido son los ingredientes básicos del filme. La imagen fílmica ya es un análogo, un rastro visual del mundo. Como tal, es concreta, vívida e inmediatamente cognoscible. La imagen es un signo irónico, en contraste con un signo lingüístico. 58, como lo reconoció Christian Matz, la materia prima del filme es la imagen, es decir, la duplicación fotográfica de un espectáculo auténtico que siempre y ya tiene un significado. El cine se comunica sin otros códigos que el de la percepción. No obstante, toda percepción de la imagen está siempre dentro de ciertos códigos del lenguaje. Al reconocer una imagen, estamos leyéndola. Por consiguiente, la imagen no solo posee una iconicidad inherente, sino que adquiere códigos lingüísticos. Esta combinación de iconicidad y significado lingüístico hace que la imagen sea un medio de comunicación mucho más poderoso que el signo lingüístico. Precisamente por su iconicidad inherente, la realidad cinematográfica constituida por la imagen fílmica puede ser profundamente evocativa. Pier Paolo Pasolini reconoció esta cualidad del filme y la comparó con el mundo de los sueños y la memoria. 59. El poder visual, onírico del filme es único, sin que pueda compararse con los de otros medios. Maya Diren ha dicho. Hasta el punto en que las otras formas de arte no están constituidas de la realidad misma, crean metáforas de realidad. Pero la fotografía, siendo la realidad o su equivalente, puede aprovechar su propia realidad como metáfora de ideas y abstracciones. Esta imagen, con su capacidad única para atacarnos simultáneamente a varios niveles, es el bloque de construcción para el uso creador del medio, fílmico. 60. El sonido fílmico incluye el habla humana, sonidos de la naturaleza, música y disonancias. Es posible emplear sonidos para apoyar y reforzar la imagen o, en yuxtaposición con la imagen, puede convertirse en un estudio de contrastes. En conjunto, imagen y sonido son los ingredientes básicos dentro de la espacio-temporalidad dinámica y de múltiples perspectivas del filme. El filme, como realidad visual auditiva autocontenida, es una presentación autónoma de imagen y sonido, que no necesariamente tiene que ser una representación de algo fuera de sí misma, aunque se le puede emplear con este propósito. No obstante, la expectación representacional del público burgués recubre esta cualidad única y presentacional del filme. En otras palabras, el filme no es inherentemente realista y narrativo, pero en su expectativa, el público impone la ideología del realismo al potencial visual, onírico inherente al filme.
Por tanto, a menudo la imagen fílmica no es presentada en sus propios términos, sino como representación realista del mundo, y el sonido fílmico es presentado, a menudo, como vehículo del discurso narrativo. De este conflicto entre el potencial visual auditivo directo del filme y la expectativa representacional del público surgieron tres tipos de filme. 1. El filme de ficción, que imitó, primero, el lenguaje del teatro y luego el de la novela, en la representación ficticia del mundo. 2. El filme fáctico, que busca la representación no ficticia del mundo. Y 3. El filme experimental, también conocido como de vanguardia, poético, clandestino, visionario o abstracto formal, que explora directamente las cualidades visuales y auditivas de imagen y sonido, o sustituye la imagen por la gráfica, en lugar de emprender ninguna representación realista. Cada tipo de filme tiene una diferente perspectiva perceptual. El filme de ficción. El potencial cinematográfico del filme se combinó con la expectativa representacional del público para producir el filme de ficción, que pronto fue el tipo predominante de filme, superando los otros dos tipos. En el curso de su desarrollo, el filme de ficción tuvo que resolver problemas como técnica narrativa, representación visual, sintonización audiovisual y la crítica de la realidad fílmica. El filme de ficción cuenta un relato. Tiene una trama, con un principio, un conflicto y un desenlace. En esto, siguió a la novela burguesa anterior a 1905. Sin embargo, el filme tuvo que descubrir su propia técnica narrativa, de tal modo que la descripción y la acción en prosa pudiesen ser traducidas a una secuencia de imágenes enmarcadas. Apropiadamente, fue durante el decenio crucial de la revolución perceptual cuando se elaboró la técnica del filme narrativo. 61, en el año 1903, Arwen S. Porter, en la vida de un bombero norteamericano, intercaló diferentes escenas para contar el relato. Luego, en el gran asalto al tren, hizo escenas secuenciales de diferentes lugares y diferentes momentos. De 1908 a 1914, D.W. Griffith partió el escenario en tomas separadas, desde el close-up hasta el panorama y las editó con un tempo rítmico y cortes paralelos. Utilizando la cámara y la edición para contar una historia, Griffith llegó a la cúspide de su carrera en El nacimiento de una nación. 1915 y lanzó al filme de ficción por su larga y lucrativa carrera. Más allá de la técnica narrativa de cámara y edición, quedaba el problema de la representación visual. La imagen fílmica ya es una realidad visual, pero dentro del contexto del filme de ficción, la imagen adquiere una función representativa. El problema estético consistía en cómo satisfacer mejor esta función representativa. El estilo expresionista del gabinete del Dr. Caligari 1919 fue una solución que constituyó un fracaso interesante. El estilo de tal filme, como lo ha indicado Panofsky, fue diseñado en el medio escénico, en vez de ser resultado de la cámara o la edición. Por tanto, resultó teatral y ornamental, no cinematográfico, y siguió siendo simplemente interesante desde el punto de vista del arte. 62. La lección aprendida de este fracaso es que la conexión representativa entre la imagen fílmica y la narrativa de ficción debe ser directa, explícita. El filme, según Bela Balaz, es una nueva cultura visual. No es un lenguaje de signos, es el medio visual de la comunicación, sin intermediario, de almas vestidas de carne. 63. Si el ornamentalismo expresionista del gabinete del Dr. Caligari resultó abortado, en cambio la comedia de gestos de Chaplin, el drama del vaquero y la persecución gangsteril, la magia del rostro de la Garbo llegaron a ser géneros triunfales de las películas mudas de los 20 porque estaban basados en el potencial específico de la representación visual en el filme. Después de 1928,
el sonido complementó la imagen visual del filme de ficción con voz, música, ruidos y hasta el silencio, ahora significativo, para estructurar una realidad audiovisual. Surgió el problema de la sincronización de imagen y sonido, porque inevitablemente el sonido modificó la visualización de gestos, movimientos y expresiones faciales. El sonido pudo complementar la representación visual en la comedia, el western y la película de amor, produjo, además, un nuevo género, las películas musicales de los 30. Sin embargo, el potencial para un contrapunto entre imagen y sonido quedó, en gran parte, inexplorado durante los 30. A finales de tal decenio, la realización técnica del filme de ficción era más o menos completa. Los ejemplos más notables de tal época fueron la Règle du Chu 1939 de Renoir y Ceresenken 1941 de Wells y Toulon. El filme de ficción resultó del concurso del potencial cinematográfico del filme y de la expectativa realista del público, y fue determinado por la economía del sistema de estudios de Hollywood. Ese sistema promovía el glamour y la personalidad, para mantener su hechizo sobre el público. Fue un subsistema de consumo controlado en el capitalismo corporativo. Y toda crítica de esa realidad fílmica tuvo que llegar de fuera de Hollywood. En el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, fue Eisenstein el que emprendió la crítica más profunda de la cámara y la edición en el filme de ficción. Según él, la toma era el ingrediente básico del filme y cada toma estaba compuesta de elementos formales, analizables, como iluminación, línea, movimiento y volumen. Además, la toma no era simplemente una unidad discreta que pudiera juntarse a otras, antes bien, cada toma era una célula de montaje que podía construirse orgánicamente en colisión con otras tomas. En el conflicto de las tomas se lograba una nueva síntesis. Por tanto, montaje era conflicto en oposición a simple edición. Eisenstein mencionó posibilidades tan diversas como montaje rítmico, montaje métrico, montaje tonal, montaje supratonal y, por último, hasta montaje intelectual. Además, el montaje también podía incluir el contrapunto de imagen y sonido, de imagen y color. Sobre la base del montaje de imagen, color y sonido podía lograrse una nueva sinestesia. En lugar de editar mecánicamente tomas teniendo en mente la trama, el montaje construía orgánicamente las tomas en torno de un tema, y la totalidad de los montajes en un filme era su forma. La película, según Eisenstein, podía ser expresión dialéctica y no simple realidad superficial. 64. Durante los 40, la crítica de la realidad del filme de ficción dio nuevos giros, primero con los neorrealistas italianos, luego con la nueva ola francesa. El neorrealismo empezó con Ossessione 1942, de Visconti, luego logró aclamación general con Roma, Ciudad Abierta 1945, de Razzellini y El ladrón de bicicletas 1948, de De Sique, esta última con guión de Cesare Sabatini, principal teórico del neorrealismo italiano. El neorrealismo criticaba la supuesta realidad del filme ficticio de Hollywood desde el punto de vista de la realidad de la vida concreta y cotidiana. Esta vida, según Sabatini, era rica y había que contemplarla directamente. El deseo abrumador del cine, de ver, de analizar, su hambre de realidad, es un acto de homenaje concreto a lo que está ocurriendo y existiendo en el mundo. E incidentalmente, esto es lo que distingue al neorrealismo del cine norteamericano. 65. Por tanto, el filme debía proyectar la realidad de la vida cotidiana, sin glamour. Por otra parte, la nueva ola de Truffaut, Gadard, Chabrol, Rohmer y Rivet, a partir de 1958, enfocó la crítica de la realidad fílmica desde el extremo opuesto, es decir, un interés por su lenguaje visual y auditivo.
Fundamentándose en la Cinémathèque Française y en los Cahiers du Cinéma, los cineastas de la nueva ola se propusieron revelar la técnica y el manierismo subyacentes en el filme de ficción de Hollywood para mostrar que su concepto de la realidad fílmica era, en realidad, un estilo idiosincrásico. Partiendo de la conciencia de la historia fílmica, cada director de la nueva ola pasó entonces a hacer sus propios filmes, estilizados y sumamente personales. 66. Más recientemente, tres cineastas son los que más han contribuido a la crítica perceptual del filme de ficción, a saber, Rinat, Antonioni y Gader. Rinat, especialmente en el año pasado en Marienbad 1961, se preocupa por la representación visual de la conciencia del tiempo, sin la convención de la secuencia cronológica. Como él ha dicho, el monólogo interior nunca está en la banda de sonido, casi siempre está en lo visual que, aun cuando muestre hechos del pasado, corresponde a pensamientos actuales en la mente del personaje. Por ello, lo que se muestra como presente o pasado es simplemente una realidad que existe mientras el personaje está hablando. Punto 67. Ni más ni menos. La realidad visual y auditiva de los filmes de Rinat trata de aproximarse a la compleja fluidez del pensamiento. Antonioni, en sus propias palabras, se propuso hacer un montaje que fuera absolutamente libre, mediante una yuxtaposición de tomas aisladas y secuencias que no tuviesen conexión inmediata entre sí. 68. Por medio de esta yuxtaposición, creó su peculiar realidad fílmica. En la aventura 1960, la noche 1961 y el desierto rojo 1964, logró expresar los síntomas y el comportamiento de la inquietud en la vida burguesa contemporánea, mediante el contrapunto de imagen, sonido y, por último, color. En sus filmes de los 60, Gader fue más lejos que Rinat y Antonioni. Para él, filmar fue una forma de crítica semiológica. De una crítica de la técnica narrativa del filme de ficción, avanzó a una crítica del concepto burgués de representación. Punto 69. En sus filmes, Gader cuestionó la relación perceptual entre imagen y realidad, entre cineasta y filme, entre filme y público. De hecho, se propuso destruir la autonomía de la realidad representativa en el filme de ficción. Así, después de 1+1=1968, sus obras trascendieron el límite entre ficción y documental. Puso más de sí mismo en sus filmes que otros cineastas y exigió más, intelectualmente, a su público. El filme fáctico. Tanto en el filme de ficción como en el fáctico, imagen y sonido asumen una función representativa y no se presentan en sus propios términos. Sin embargo, la imagen y el sonido ficticios representan el mundo dentro del relato, mientras que la imagen y el sonido fácticos representan al mundo exterior. En el primero, la representación es dictada por el argumento, pero en el segundo la representación plantea la pregunta de la relación del sonido y la imagen con el mundo exterior. Además, al referirse al mundo exterior al cine, el filme fáctico revela mucho más explícitamente la actitud o ideología subyacentes en el cineasta. Hay muchos tipos de filmes fácticos: registro etnográfico, filme instructivo, travelogue, noticiario, documental. Aquí, me limitaré al documental y en particular a las obras de Robert Flaherty, Alberto Cavalcanti y Walter Rodman, J. Grierson y Asociados, Leni Riefenstahl, Dziga Vertov, y Cinema Verité o Cinema Directo. Según las actitudes de los cineastas, sus obras revelan distintas relaciones representativas entre el documental y el mundo. Al filmar su obra Nenuk el Esquimal 1922, Flaherty vivió entre los esquimales y les hizo participar en su producción del filme. Logró establecer relación con ellos, y sin embargo, su filme pasó por alto este aspecto de la realidad, para representar el mundo de Nenuk exclusivamente como un conflicto entre el hombre y la naturaleza.
La realidad de este filme fue impuesta por la ideología romántica del noble salvaje. Y esta ideología intervino entre el realismo ingenuo del filme y el auténtico mundo de los esquimales. Por su parte, Cavalcanti, en Rienque-les-Arts 1926, pintó las vidas de diversas personas en distintos lugares de París a intervalos durante el día. Y Ruttmann, en Berlín, Sinfonía de una ciudad 1927, orquestó escenas para transmitir los variadísimos modos y ritmos de una ciudad. Con estos dos filmes empezó la representación en collage de escenas urbanas. Pero el collage dependía de la actitud subyacente en el cineasta. Cavalcanti fue el crítico más socialmente consciente de los dos y mostró el contraste entre ricos y pobres en la ciudad. 70. En la Gran Bretaña, durante los 30, las obras de John Grierson y sus asociados aceptaron el reto de definir la relación del documental con el mundo. Grierson creyó que la capacidad de la cámara para circular, para observar y seleccionar de la vida podía explotarse en una forma de arte nueva y vital, porque la persona original y el escenario real siempre eran los mejores guías para la representación del mundo moderno, y los materiales y relatos tomados del natural podían ser mejores que la ficción. Sin embargo, el documental que resultó ya no fue arte por el arte mismo, sino una investigación social democrática del funcionamiento de nuestro mundo moderno. Por tanto, fue un tratamiento creador de la realidad. 71, pese al hecho de que tuvo que depender del Estado o de la industria para obtener apoyo financiero. Grierson produjo obras tan notables como Nightmare 1936 y Fires Were Started 1943. Sus documentales se convirtieron por doquier en modelo para otros. El triunfo de la voluntad 1936 de Leni Riefenstahl intentó ser una definición totalmente distinta de la relación entre el documental y el mundo. Este filme trata de una manifestación nazi en Nuremberg, pero el mitin fue planeado teniendo en mente la filmación. 72, por tanto, en lugar de que el filme representara la realidad, aquí el hecho fue acentuado e idealizado en el filme, de modo que el filme como pseudoacontecimiento pareciera más grande que el hecho original. Si el documental de Grierson fue una investigación liberal del mundo, entonces el de Riefenstahl fue una transfiguración nazi del mundo. Cada uno de los estilos documentales mencionados se fundó en una ideología no fílmica explícita, fuese romántica, impresionista, liberal o nazi. La ideología particular definía la representación del mundo por el filme. Pero ya en los 20, Dziga Vertov había captado esta conexión perceptual. Para él, el ojo de la cámara era móvil, en contraste con el ojo humano, y mucho más poderoso. Podía percibir y registrar de manera totalmente distinta del ojo humano. Un documental que aprovechara plenamente la cámara móvil sería totalmente distinto, asimismo, del teatro o de la literatura. Consistiría en una vertiginosa visión de acontecimientos visuales descifrados por la cámara de cine, con sus intervalos condensados en un todo acumulativo por el gran dominio de una técnica de edición. 73, y así fue, en efecto, su obra El hombre de la cámara 1928. Dziga Vertov había aportado el argumento teórico para el cine directo. O, dicho de otro modo, el cine directo fue la realización técnica del ojo cinematográfico de Vertov. Esta realización tuvo que aguardar a la invención de la cámara portátil y el equipo de sonido ligero, de modo que un equipo de 2 personas pudiese sincronizar el registro visual y auditivo de acontecimientos. Durante los 60, el cinema directo o cinema verité de Richard Leacock en los Estados Unidos, de Pierre Perrault en Canadá y de Jean Roch en Francia aprovechó el nuevo equipo. 74. El resultado fue un encuentro más íntimo entre el filme y el mundo. Como lo explicó Leacock. Lo que está ocurriendo, la acción, no tiene limitaciones, ni tampoco el significado de lo que está ocurriendo.
El problema del cineasta es, antes bien, problema de cómo expresarlo. Cuando se observa la acción a través de la cámara, se ve como si nunca hubiese ocurrido antes. Siempre estoy consciente del hecho de que nuestro concepto de lo que va a ocurrir es terriblemente erróneo. Porque, habitualmente, lo que está ocurriendo es más intrigante. 75. El cinema directo ofreció una nueva posibilidad para la representación documental del mundo, revelando mucho más la dinámica de tal mundo. El filme experimental. En lugar de representar un mundo ficticio, imagen y sonido pueden liberarse de tal limitación y ser presentados por su propio potencial cinematográfico. Además, es posible sustituir imágenes visuales por gráficas abstractas. El cine experimental no es un género o estilo particular, sino que conduce en diferentes direcciones innovadoras con las que no se había siquiera soñado. Básicamente, es no representativo al explorar el potencial cinematográfico de la imagen, el sonido y barra diagonal o las propias gráficas. Durante los 20, las dos más grandes corrientes del filme experimental fueron el de vanguardia y el surrealista. Bajo la influencia del cubismo y del arte abstracto, el cine de vanguardia se enfrentó a formas plásticas y movimientos rítmicos. Tanto la Sinfonía Diagonal 1921 de Wagenagelen como Ritmo 21 1921 de Hans Richter orquestaron formas abstractas, y el Ballet Mecánico 1924 de Fernand Léger subordinó imágenes y gráficas al movimiento rítmico. 76. Sin embargo, es posible acusar a estos experimentos de ser simples formas abstractas puestas en movimiento, en lugar de aprovechar el potencial intrínseco de la cinematografía. Por otra parte, Buñuel y Dalí en El perro andaluz. 1929 utilizaron la imagen visual de manera totalmente inesperada. Nominalmente, trataba de la historia de un hombre y una mujer, pero las imágenes del filme a menudo fueron desalojadas de su función representativa para adquirir un surrealismo propio. Como dijo Buñuel, a propósito de este filme, su objetivo es provocar en el espectador reacciones instintivas de atracción y de repulsión. La motivación de las imágenes era, o pretendía ser, puramente irracional. Son tan misteriosas e inexplicables para los dos colaboradores como para el espectador. Nada, en la película, simboliza nada. 77. La controversia entre gráficas abstractas e imágenes surrealistas definió la gama de los experimentos no representativos durante los 20. El formalismo reemplazó a la imagen por la abstracción, mientras que el surrealismo liberó la imagen de su marco perceptual ordinario. Con este trasfondo, Les Sang d'un poète 1930 de Cocteau, aunque contenía algunas escenas interesantes, fue un fracaso que no aprovechó las lecciones de los 20. Tal filme era una alegoría de la peregrinación del poeta, narrada en símbolos personales y literarios. Cocteau no exploró plenamente el potencial no representativo de la película. En cambio, consideró que el filme era un arma poderosa para la proyección del pensamiento. 78. Así, las imágenes de Les Sang d'un poète tuvieron que soportar excesivas referencias representativas. En contraste, Mashes of the Afternoon 1934, de Maya Deren, con labor de cámara de Alexander Hamed y música de Teiji Ito, fue una notable realización que exploró imaginativamente el potencial de la imagen y el sonido fílmicos. Diren aprovechó la capacidad del filme para manipular el espacio y el tiempo, explorando verticalmente en profundidad y calidad todas las ramificaciones de un momento. 79. Su propia observación aún es digna de citarse. Mashes of the Afternoon trata de la relación entre la realidad imaginativa y la objetiva. El filme empieza en la realidad y, a la postre, termina ahí. Pero,
En el ínterin, interviene la imaginación. Se apodera de un incidente casual y elaborándolo hasta darle proporciones críticas, arroja de vuelta a la realidad el producto de sus convoluciones. Semejante desarrollo, obviamente, no es función de alguna lógica realista, es una necesidad, un destino establecido como lógica de la propia película. Es toda una creación a partir de los elementos de la realidad, pero estos se han combinado de tal modo que forman una realidad nueva, un nuevo contexto que los define de acuerdo con su función dentro de él. Por consiguiente, no son símbolos en el sentido de remitir a algún significado o valor fuera del filme. Son imágenes cuyos valores y significado están definidos y combinados por su función real en el contexto del filme en conjunto. 80. Si Terran reestructuró verticalmente un hecho, sacándolo de su marco temporal realista, entonces Stan Brakhage en Dog Starman, 1960 a 1964, devolvió a la imagen visual su pureza instantánea, no obstaculizada por ningún recuerdo o anticipación, ni limitada por la razón. Como lo dijo en Metáforas de Visión. Imaginemos un ojo no gobernado por las leyes, hechas por el hombre, de la perspectiva, un ojo sin el prejuicio de la lógica composicional. Imaginemos un mundo vivo con objetos incomprensibles, rutilante con una interminable variedad de movimiento e innumerables gradaciones de color. Esto es, la percepción en el sentido más original y profundo de la palabra. El resultado es transformar las impresiones abstractas ópticas en un lenguaje no representativo. Las imágenes de Brakhage, liberadas de todo freno representativo, revelaron una visión blackeana de nacimiento, sexo y la busca de Dios. 81. Más recientemente, el filme experimental, como lo indicó Malcolm McGrath, ha ido más allá de la simple imagen y sonido para explorar las propiedades cinematográficas del medio. Primero, toma en cuenta el material y el proceso real del filme mismo para apartarse de la representación de toda realidad. Segundo, dentro del filme, se preocupa por la relación entre cineasta, medio y público. Y, tercero, trata de contrarrestar la manipulación emotiva de los filmes representativos, desarrollando modos conscientes y reflexivos de percepción. 82. El filme es una proyección de imagen y sonido, dentro del contexto de una espacio-temporalidad dinámica, de perspectivas múltiples. La imagen fílmica es más concreta e inmediata que el signo lingüístico. Es un rastro visual, carente de la doble articulación del signo. Y se le puede emplear con muchos propósitos diferentes. La espacio-temporalidad de un filme en particular aporta el marco para la significación de su imagen y sonido. En ese sentido, cada filme define su propio contexto. No obstante, el nivel significativo de imagen y sonido depende de si esta película en particular es ficticia, fáctica o experimental. En el filme ficticio, la imagen y el sonido representan un mundo ficticio, mientras que los del filme fáctico representan el mundo real. En contraste, el filme experimental aparta la imagen y el sonido de su función representativa, con objeto de explorar otras posibilidades. Los filmes ficticios, fácticos y experimentales nos han enseñado que en el mundo de multiperspectividad, posterior a 1905, imagen y sonido han adquirido una nueva versatilidad para comunicarse a diferentes niveles de significación. La metacomunicación de la imagen. El contenido de la comunicación presupone un marco estable e incuestionado de comunicación que es aceptable para todos aquellos a quienes se dirige. Sin embargo, en la transformación de una cultura de medios de comunicación a otra, el contenido explícito de la comunicación en una cultura adquiere un significado extradimensional en la cultura nueva. En otras palabras, la nueva cultura de los medios de comunicación puede metacomunicar el contenido de la antigua. 83.
La revolución perceptual de 1905 a 1915 marcó la transformación del antiguo campo de la percepción burguesa a un nuevo campo perceptual del siglo XX. La transformación de la linealidad visual y objetiva a la multiperspectividad resultó de la inmersión de la cultura tipográfica con su mentalidad y su formación de personalidad bajo un sedimento de cultura electrónica, con su nueva y diferente mentalidad de integración de personalidad aún en formación. Esta transformación cultural es el trasfondo de la metacomunicación de la imagen. La imagen, más que el signo lingüístico, es el medio apropiado para la metacomunicación del siglo XX. Un signo es una unidad dentro del sistema autocontenido del lenguaje. No refiere directamente a nada, salvo diferencialmente en relación a todos los demás signos de tal sistema de doble articulación. Esto es lo que nos ha enseñado la semiología. Por otra parte, una imagen, al mismo tiempo onírica y significativa, es ya motivada y remite directamente a un objeto intentado, sea real o ilusorio. Es un rastro en el campo perceptual y se le puede emplear con muchos propósitos diferentes. La cinematografía nos ha mostrado sus perspectivas en diferentes espacio-temporalidades fílmicas. El signo lingüístico es una unidad en un sistema cerrado de lenguaje, pero la imagen como signo icónico queda abierta. Por ello, esta última puede ser el medio más eficaz para la metacomunicación. El lenguaje presupone una estructura sincrónica, pero cada imagen tiene un pasado sedimentado que puede emplearse con otros fines en el futuro. Por consiguiente, necesitamos aclarar la imagen en sus propios términos en lugar de leerla como signo lingüístico. La imagen remitía originalmente a una semejanza física o figura, era una copia o imitación de algo. En cambio, desde el siglo XVI, la imagen se ha convertido, cada vez más, en un concepto mental, interior, y habitualmente asociamos la palabra a este último significado. 84. El nuevo sentido subjetivo fue relacionado con el advenimiento de la cultura tipográfica, que hizo cambiar la jerarquía sensorial del oído y el tacto a la supremacía de la vista. Por tanto, la percepción se volvió más visual, con el resultado de que la persona empezó a poseer un interior que no estaba en armonía con el exterior. 85. La imagen resulta de la conexión perceptual de la persona en el mundo. Así, la imagen tipográfica fue, al mismo tiempo, más visual y más subjetiva que las anteriores. Sin embargo, desde mediados del siglo XIX, la imagen tipográfica, creciente y sucesivamente, cayó bajo el efecto de la fotografía, la película, el surrealismo y los anuncios, a través de los nuevos medios audiovisuales. En conjunto, estos han causado un giro fundamental en el sentido y la eficacia de la imagen. Así, en la actualidad, la imagen vivida ha llegado a sobrepujar a la pálida realidad. 86. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la imagen fotográfica llegó a desplazar a la imagen tipográfica como norma de exactitud. La tipografía hizo posible una comunicación visual estandarizada en letras de molde. Pero la imprenta aún dependía de ciertas reglas sintácticas del grabado y el aguafuerte. La imprenta, aunque más directamente visual que el tipo, todavía era una generalización sintáctica, no precisamente un duplicado exacto de algo. La fotografía, por su parte, era capaz de captar una huella instantánea del mundo, al parecer sin deformarla. Su huella explícita pronto hizo que la imagen fotográfica fuese norma de fidelidad en los reportajes. 87. Con la imagen fotográfica, ver es creer. La fotografía, en realidad, no nos introdujo en una representación absolutamente fiel, sino en un sentido totalmente distinto de la realidad. Como ha observado Susan Sontag, las imágenes fotografiadas no parecen ser tanto afirmaciones acerca del mundo cuanto fragmentos de él.
88. La fotografía, Pela, una imagen del mundo captando y conservando un aspecto único e instantáneo suyo. Después, desaparecen todas las conexiones originales mientras nosotros conservamos la imagen explícita. Lo vivido de la imagen fotográfica compensa el separar la imagen de su contexto original. En efecto, la imagen fotográfica nos enseña a ver el mundo en fragmentación y dislocación. Ya a finales del siglo XIX, J. Marey y Edward Muybridge trataron de captar el movimiento con la fotografía, es decir, fragmentar el movimiento en una serie de imágenes sucesivamente diferentes y sin embargo estáticas. 89. En el siglo XX, el modo de ver fotográfico quedó arraigado en nosotros. Aunque la fotografía allanó el camino a una nueva concepción de la realidad, la presuposición del espacio y el tiempo objetivos en la sociedad burguesa aún logró contener su implicación. Por sí sola, la imagen fotográfica no desplazó a la imagen tipográfica. Sin embargo, en el nuevo campo perceptual definido por la Revolución de 1905 a 1915, el sentido fotográfico de la realidad condujo a la imagen fílmica, la imagen surrealista y la imagen publicitaria. La imagen fílmica es más autónoma y dinámica que la imagen fotográfica. La imagen estática, uniperspectiva, de la fotografía, se convirtió en la imagen dinámica, multiperspectiva del filme. Como lo hemos visto en la sección anterior, el valor específico de la imagen fílmica depende de la espacio-temporalidad de un filme en particular. En ese filme, las imágenes pueden contarnos un relato, documentar un aspecto del mundo o experimentar con su propio potencial onírico. La imagen fílmica, aunque extrapolación de vista y sonido, es más vivida que la vida cotidiana, y la realidad fílmica es a expensas de la realidad cotidiana. En contraste con las imágenes fotográfica y fílmica, la imagen surrealista fue un ataque explícito a la razón y al sentido común. En su manifiesto de 1924, André Breton criticó la actitud realista que ha embotado nuestra imaginación. El análisis y la clasificación por la razón visual y objetiva han triunfado sobre la búsqueda de la verdad. En cambio, Breton propuso la resolución del sueño y la realidad cotidiana en una surrealidad absoluta. La imagen surrealista era el trampolín que nos revelaría lo maravilloso, lo bello. Llegaría a nosotros espontáneamente, casi despóticamente, más allá de la conciencia y el dominio de la razón. De la yuxtaposición fortuita de dos términos, no relacionados, ha surgido una luz especial, la luz de la imagen. El valor de la imagen depende de la belleza de la chispa obtenida, y en consecuencia, es función de la diferencia de potencial entre los dos elementos conductores. Los dos términos de la imagen son productos simultáneos de la actividad que yo denomino surrealista. 90. Continúa Breton, para mí, la imagen más fuerte es aquella que contiene el más alto grado de arbitrariedad. Punto 91. Al principio, la imagen surrealista se buscó en la poesía. Louis Aragon escribió en 1924, era como si la mente, habiendo llegado al punto de cambio del inconsciente, hubiese perdido el poder de reconocer aquello hacia lo que giraba. Sentimos todas las fuerzas de las imágenes surgiendo ante nosotros. Pero habíamos perdido el poder de gobernarlas. Punto 92. Sin embargo, Breton en Surrealismo y Pintura 1928 extendió la imagen surrealista a la pintura. La imagen surrealista, en pintura, podía penetrar por debajo y más allá de la superficie de la racionalidad. Magritte dislocó objetos de su mundo ordinario, presentándolos como imágenes sin conexión. Y Dalí describió sus imágenes como producto de una actividad crítico-paranoica, un método espontáneo de conocimiento irracional basado en una asociación crítica interpretativa de fenómenos delirantes. Punto 93. En los mejores casos, la imagen surrealista trasciende todo reconocimiento,
pues todo reconocimiento es un reconocimiento que nos hace volver a lo ordinario. Intenta, en cambio, provocar un choque inesperado de cognición, y tal choque es una chispa de energía que nos eleva por encima de lo mundano. Por consiguiente, la imagen surrealista no puede tener conexión temporal ni espacial. Es decir, no puede depender de ningún llamado de la memoria, ni de esperanza de anticipación, ni de familiaridad ni de similitud de espacio. En cambio, subraya lo cintilante, lo onírico, lo absurdo, todo lo que no es racional o esperado. Por tanto, la imagen surrealista es momentánea, inestable. La fuerza misma de la imagen surrealista es su efervescencia y su vulnerabilidad. Es posible que estas cualidades también sean su flaqueza, pues lo que ha triunfado en el siglo XX no es la imagen surrealista, sino su empaquetamiento por el capitalismo corporativo como imagen publicitaria. Como lo ha dicho John Berger, en las ciudades en que vivimos, todos nosotros vemos cada día de nuestras vidas cientos de imágenes publicitarias. No hay otro tipo de imagen que se nos enfrente tan a menudo. En ninguna otra forma de sociedad en la historia ha habido semejante concentración de imágenes. Punto 94. La imagen publicitaria actúa sobre nuestra angustia para estimular el apetito y el consumo. Cuando la producción de las líneas de ensamble se hizo más eficiente, fue necesario desarrollar un mercado de consumo más receptivo. En los 20, agencias de propaganda trabajaron en ello por medio de la imagen publicitaria. 95, la publicidad para el diseño industrial, los nombres de marcas, los lemas y canciones, los testimonios. La sexualidad del macho y la seducción femenina empezaron a bombardearnos en periódicos y revistas, pero también por medio de la recién descubierta transmisión radiofónica. Como resultado, la imagen no solo visual sino ahora también auditiva se ha vuelto más pública y menos subjetiva. Sin embargo, solo después de la Segunda Guerra Mundial se volvió ubicua la metacomunicación de la imagen publicitaria. Esto puede atribuirse a la nueva publicidad mediante los nuevos medios de la vista y el sonido. Los nuevos anuncios empezaron en 1949, cuando David Ogilvy y William Bernbach organizaron, cada cual, su propia agencia, produciendo cierto número de nuevas imágenes publicitarias. 96. Ogilvy, de la firma Hathaway Sueps, vio la importancia básica de la imagen. Cada anuncio debe considerarse como una aportación al complejo símbolo que es imagen de la marca. Los fabricantes que dedican sus anuncios a construir la imagen más favorable, la personalidad más claramente definida para sus marcas son los que reciben la mayor parte de estos mercados, con la mayor ganancia, a la larga. 97. Y Bernbach en sus campañas por el pan de centeno Levi y el auto Volkswagen logró hacer de la imagen el atributo crucial de un producto. La imagen publicitaria de los nuevos anuncios ya no es uniperspectiva. En cambio, los signos y las imágenes más de moda salen de sus marcos originales para crear una imagen al producto. Los significados explícitos de los signos y las imágenes originales, que el público reconoce, se emplean en la imagen publicitaria para referirse al producto. 98. Esto es metacomunicación de imagen. La imagen publicitaria con sus valores prestados es, por tanto, más que el producto mismo. Un producto puede estar caducando y su uso puede ser muy limitado, pero su imagen puede hacerlo parecer dinámico, induciéndonos así a consumir más. El resultado es un consumo del valor de la imagen y no del producto mismo. Por ejemplo, algunos llevan ropas diseñadas por Yves Saint Laurent, no porque sean ropas, sino porque son de Yves Saint Laurent, con todo el resplandor que rodea a esta marca. Tecnológicamente, la metacomunicación de las imágenes publicitarias es posible gracias a la vista y el sonido extrapolados y extendidos de la radio, la televisión, la alta fidelidad y los casetes y discos de audio/video.
En lugar de alojar los signos en un espacio tipográfico visualmente objetivo o las imágenes en una espacio-temporalidad fílmica, los nuevos medios electrónicos y eléctricos no ofrecen marcos espacio-temporales autónomos, autocontenidos, sino que extienden y extrapolan las imágenes visuales y auditivas hasta nuestra realidad cotidiana, de tal modo que las imágenes con sus mensajes acompañantes se vuelven una parte de nuestro ambiente. Esta ubicua propiedad de los nuevos medios les hace apropiados para la metacomunicación de las imágenes publicitarias, ya que éstas aprovechan la actual comunicación de vista y sonido. Tomemos, por ejemplo, la televisión como medio, que desde los 50 ha superado en importancia a los periódicos, las revistas y las transmisiones de radio. La televisión irrumpe en nuestra realidad perceptual y la redefine. En contraste con la espacio-temporalidad autocontenida de un filme particular que observamos en un cine, a oscuras, la serie de close-ups y detalles necesarios en la pequeña pantalla de la televisión exige nuestra participación para integrarse. 99. Las formas y los géneros de la televisión no son tan autónomos e importantes como en el cine. En el cine, cada forma o género ofrece un marco espacio-temporal específico, dentro del cual las imágenes fílmicas son editadas, formando un todo. Pero la televisión es parte de nuestro espacio vital, y su tiempo es un flujo o secuencia de programas en que las diversas formas o géneros pierden su autonomía. 100. Es este flujo ilimitado o programación en la televisión el que desaloja las imágenes audiovisuales de sus contextos específicos, capacitándolas a metacomunicarse más efectivamente con nuestra realidad perceptual. Demasiado a menudo, al criticar un programa particular perdemos de vista el bosque por ver los árboles, sin comprender la importancia fundamental de la programación, que facilita la metacomunicación de imágenes publicitarias de todas clases, sea en un programa, un noticiario o un anuncio. La metacomunicación de las imágenes publicitarias por vía de los nuevos medios eléctricos y electrónicos ha logrado invertir la relación que percibimos entre imagen y realidad. Antes, la imagen dependía del referente. La propia imagen siempre se refería a algo más real, fuese platónico o inmanente. En cambio, hoy la imagen se remite a sí misma como el valor. La publicidad es capaz de reemplazar un producto, de modo que consumimos su imagen visual, antes que su valor de uso. Y los medios electrónicos tienen la capacidad de crear un nuevo pseudoacontecimiento a partir de la materia prima de un hecho real. 101. En realidad, los medios de información pueden transformar la publicidad misma en un acontecimiento, y nosotros la experimentaremos como acontecimiento importante. Así es como hoy se hace la comunicación política. En nuestra realidad se infiltra más y más la imagen publicitaria. La metacomunicación de la imagen se ha encargado de definir la realidad en la sociedad burocrática del consumo controlado. 7. Transformaciones de la imagen. 8. Una ojeada retrospectiva. La libertad es una intencionalidad dentro del campo perceptual